Bueno, ya estamos grabando, así que vamos a arrancar. A ver si se ve bien. Perfecto. Bueno, la clase pasada habíamos empezado a hablar de las configuraciones en Rails, así que hoy voy a empezar a hablar de este tema. Y muchos de estos temas que tratamos en Rails, yo hago bastante hincapié que son temas que, digamos, esto no es exclusivo de Rails. Hoy los frameworks, la mayor parte, tratan de aplicar algo que se llama aplicaciones de 12 factores. Yo al finalizar con todo lo que es Rails, siempre lo hago también en C, en otra materia que dicto, me gusta llevarlos un poco más eh, allá de lo que es la materia en sí, para que conozcan un poco de qué se trata lo que se les viene, ¿no?, en el mercado. Eh, Hoy tener una camiseta de un lenguaje es lo más tonto que uno puede llegar a hacer. ¿Por qué? Porque no hay rivalidades, hay que solucionar problemas básicamente. Y los problemas se solucionan con distintos lenguajes. A veces es más fácil trabajar con Java, otras veces es más fácil trabajar con Go, otras veces es más fácil trabajar con Rails, otras veces es más fácil trabajar con Ruby, con Python, Node, lo que fuere. Ya tenemos que ser vivos y solucionar lo que tenemos que solucionar con lo que más rápido salga. Eh, Dicho esto, esto de los 12 factores, son 12 cosas que uno tiene que tener en cuenta y que, si bien yo se los voy a contar como una novedad eh, ahora para ustedes probablemente, es una, son 12 puntos, tipo los 12 mandamientos, eh, que se crearon hace 10 años. Sí, 10 años. Es decir que ya por allá en el 2011, 2012 se estaba hablando de esto como una tendencia que terminó siendo realmente algo importante. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas de las startups y los que desarrollan aplicaciones lo terminan poniendo a la aplicación en, como contenedores o instalando en un proveedor de cloud. Y uno tiene que respetar esos 12 factores porque no hablan de ningún proveedor de cloud en particular, ni de Docker, ni de Kubernetes, ni de nada por el estilo, sino que me ayudan a que yo, mi código, si respeto esos 12 factores, va a ser muy fácil poder moverlo de una nube a la otra. Es decir, que estoy haciendo una aplicación que va en el sentido de lo que es nativo, que nace, es innato a lo que es cloud computing, ¿sí? Entonces, este es uno de los factores, el que voy a hablar ahora. Cuando veamos los 12 factores, que se los quiero comentar como algo extracurricular, veremos cómo vamos encajando cada una de las cosas que cada framework, en este caso Rails, nos ofrece para encajar en estos 12 factores. Entonces, ahora vamos a hablar de las configuraciones. A ver, antes de irme a hablar de las configuraciones, lo primero que les pregunto es, ¿qué les parece que se configura en cualquier aplicación que uno arranca a desarrollar? ¿Qué tipo de configuraciones creen que se repiten varias veces en cualquier proyecto? Bueno, las dependencias sí, pero eso ya es más que una configuración. A ver, cuando yo instalo una aplicación, la puedo instalar en distintos ambientes, por ejemplo en producción, en, en preproducción para que alguien de calidad lo mire. Y las dependencias de la aplicación que está en producción respecto de la que está en preproducción, respecto de la que está en desarrollo, digamos que tienes más dependencias. O sea que eso, como que les diga, el código que viaja siempre el mismo. ¿Qué cambia de un ambiente a otro? Podría ser el puerto, sí, claramente puede ser el puerto, pero hay cosas que uno configura en la aplicación que son propias de cada ambiente. Bueno, ese es un buen punto el que dice Valentín, la base de datos a la cual se va a conectar. Yo puedo tener la misma aplicación, el mismo código fuente, apuntando a una base de datos productiva o apuntando a una base de datos de prueba. ¿Sí? Lo que hace que una instancia de esas dos se vuelva a la productiva es que está pegándole a la base de datos de producción. Pero además de conectarse a una base de datos para trabajar con contenido dinámico, ¿qué les parece que otras cosas se pueden configurar?
Además de conectarse a una base de datos, ¿qué otras cosas hacen las aplicaciones en relación a servicios como la base de datos? Ulises está escribiendo, por eso espero atentamente a ver si se le ocurre algo. Podría pedir imágenes de algún servidor. Podría también enviar correo. Podría también usar una API. Podría usar algún servicio de alguna base de datos no SQL. Podría utilizar algún tipo de repositorio ¿cómo se llama? De datos de tipo elástico, en el caso de Elasticsearch, que me permite hacer búsqueda full text. Entonces empiezan a aparecer servicios que yo consumo y que la configuración, como es la de la base de datos, termina siendo un valor que para cada ambiente puede ser diferente entre uno y otro, pero que a su vez guarda valores sensibles. A ver, un puerto no es un dato, digamos, que tenga que ocultar o que sea un problema. Sin embargo, la contraseña de una base de datos sí es un problema. Entonces vamos a hablar un poquitito de esto, de cómo se maneja, ¿sí? Bueno, configuraciones entonces. Rails es conocido por su lema COC, o COC es ¿cómo se llama? Las siglas. Significaría Convention over Configuration. Cuando uno aplica seguir las convenciones por sobre las configuraciones, se reducen muchísimas configuraciones. Entonces, si yo sigo todas las propuestas que me hace Active Record, ¿no? Manejándome con las migraciones de Active Record, y las Active Record Migrations me ofrecen y dicen que un campo de identificador es ID. Si yo sigo ese estándar de Active Record, no voy a tener que configurar nada en el framework porque no es necesario andar diciéndole cuál es el campo ID. Ahora, si me trae una base de datos que hizo alguien y la normalizó, no siguiendo ese estándar, por ejemplo, dice el ID de la tabla de personas es ID persona. Y bueno, ahí voy a tener que empezar a meter mucha configuración porque no estoy siguiendo el estándar. Y voy a tener que hacerlo explícito. Cuando asumo que algo es una convención, entonces no lo configuro y es implícito. Y si es implícito, no escribo. Y si no escribo, no desperdicio huellas digitales. Entonces, la idea es seguir estándares para configurar menos. Ahora, no todas las configuraciones van a poder eliminarse, ya que algunas aplicaciones van a requerir credenciales o API keys para poder funcionar. ¿Sí? Hablamos, por ejemplo, de las credenciales con las cuales me conecto a una base de datos, a un servidor de mail. Ahora, por ejemplo, imagínense que yo quiero enviar mail desde mi aplicación, por decir algo, ¿no? Y en desarrollo configuro mi cuenta de Gmail. Bueno, pónganle que todo está muy lindo. Ahora, si yo te comparto el código, se lo comparto a todos ustedes, ¿qué les voy a dar? Mi cuenta de Gmail para que ustedes entren y manden mail en nombre mío a cualquier persona. No, bueno, ahí nos damos cuenta. Lo mismo pasa con Facebook, con Twitter. Si querés integrarte con esas APIs, bueno, la idea es que vos gestiones algún tipo de credencial con la cual vos usás en desarrollo y cuando vas a producción tenés otra. Pero ese valor es un valor no versionable. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué es lo que se versiona. Sobre todo, hoy había dicho, a ver, acá, Ulises, acceso, por ejemplo, a algún servidor donde hay imágenes, ¿no? Amazon, por ahí ustedes conocen a Amazon lo podemos conocer por distintas razones, ¿no? Porque Amazon es un sitio que es como Mercado Libre, muy previo a Mercado Libre, pero que arrancó siendo como acá en Argentina cúspide, es decir, una empresa que vendía libros. Como una empresa que vendía libros hoy tiene, bueno, Amazon Prime, ponele, pero vende servidores en la nube y te vende un Object Store y te vende base de datos como servicio y te vende un montón de servicios loquísimos porque tiene más de 200 servicios que uno puede contratar. Uno cuando entra a Amazon, ¿no? Y se saca su cuenta, uno tiene una cuenta que es la raíz y a partir de esa cuenta vos podés crear distintas credenciales con las cuales vos operás. ¿Y por qué haces eso? Porque si vos trabajas con la cuenta raíz, con esa cuenta podés levantar servidores en todo el mundo.
Ahora, ¿qué pasa si tu aplicación Ruby on Rails o Python, Django, Java va a usar un Object Store de Amazon? Bueno, lo ideal, lo que recomiendan las buenas prácticas de seguridad es que vos crees una cuenta con el mínimo privilegio para acceder a ese bucket de S3, se llama así, el servicio que yo estoy hablando ahora se llama Object of, esperen que estoy viendo la nada, entonces, sería AWS Object Store. El Object Store se llama S3, este está acá. Este servicio de S3 es como un disco en la nube muy económico. Yo, por ejemplo, acá en mi casa lo uso para hacer backup. Yo en casa tengo una especie de Dropbox y subo los backups de mi Dropbox ¿cómo se llama? A S3. Es bastante económico y uno puede programar para esto. Entonces, la idea es tener una credencial que el mínimo permiso que tenga es el que accede a S3. Porque, ¿qué pasa? Si yo por alguna razón me vulneran el sitio y tienen mi cuenta, podrían levantar servidores en todo el mundo. Y mucho menos debería versionar esa credencial, porque si versiono esa credencial, cualquiera de las dos, alguien podría usar y hacer estragos con eso. Sobre todo si no tuve la precaución de limitar los accesos de la cuenta que yo le estoy configurando y que sin querer versioné. Personalmente me pasó una vez que versioné en GitHub mi cuenta personal de Amazon sin darme cuenta y como siempre la boludez tiene un precio. En este caso el precio fue de $800, un bote de plata. Me iba a comprar una notebook con esa plata. Lo cierto es que no lo terminé pagando porque bueno, ante el magistrado de Amazon dije soy boludo y me dijeron bueno, a los boludos los perdonamos, pero una sola vez, tratá de no repetirlo. Así que la cuestión es que me perdonaron la vida de alguna forma, no pagué la deuda porque en media hora levantaron servidores por todos lados. Entonces cuestión, el aprendizaje de esto que estoy diciendo, es que no tenemos que versionar las credenciales. Entonces, ¿de qué forma se procede? Bueno, una buena práctica es usar variables de entorno. ¿Por qué? Bueno, la variable de entorno, ¿saben lo que es una variable de entorno? ¿Alguien no lo sabe? Bueno, veo que todos lo saben, así que asumo que sí. Entonces nos explicamos qué es. Una variable de entorno es una variable del sistema operativo en sí. Es lo que se suele usar para configurar los servicios hoy en día. ¿Por qué digo se suele usar? Primero porque esta imposición, ¿no? Digo imposición porque fue el precursor, ¿no? de que las aplicaciones se configuren con variables de ambiente y no con archivos, fue Heroku. Heroku es una plataforma como servicio donde originalmente vos podías desplegar únicamente aplicaciones Ruby con Postgres y bueno, obviamente como todas plataformas como servicio y con la evolución de los lenguajes, hoy ofrecen un montón de lenguajes más, donde yo no ando pensando si quiero un servidor que tengo que poner un sistema operativo, o sea, no es que me da un servidor que yo tengo que instalar todo arriba. Yo directamente despliego mi aplicación en Heroku y me desentiendo de un montón de cosas. No tengo que saber qué es systemd, no tengo que saber cómo arranca un proceso, no tengo que saber qué pasa si un proceso se muere, porque ellos me garantizan de que esto va a funcionar. Por lo tanto, Heroku me permitía desplegar una aplicación y cómo la parametrizaba. Bueno, yo tenía una interfaz por línea de comando, una CLI de Heroku, que me permitía subir valores de configuración que se terminaban plasmando en el código como variables de ambiente. Entonces era muy habitual que vos, mientras desarrollabas, pruebes tu aplicación con valores en desarrollo que se inyectaban a la aplicación a través de variables de ambiente. Esto que les estoy comentando de las variables de ambiente es algo que después adoptó también el mundo de Docker, de los contenedores, y también el mundo de Kubernetes. Bueno, para aquellos que no sepan, Kubernetes es la evolución de los clústeres de contenedores. El mundo de Docker siguió por Cluster Swarm y el mundo de contenedores impulsado por Google es el conocido como Kubernetes. La cuestión es que en estos mundos de los contenedores sucede lo mismo que en Heroku, se inyectan las configuraciones con variables de ambiente. Entonces es interesante que uno cuando empieza a trabajar empieza a desarrollar,
sepan cómo es que uno puede parametrizar las configuraciones a través de estas variables de ambiente. Entonces, ¿cómo desde el código puedo jugar seteando las variables de ambiente sin volverme muy loco? Porque la verdad que en el sistema operativo es bastante complejo, incómodo. A ver, aquellos que han trabajado en Windows y tienen que setear la variable de ambiente, tienen que ir, ya no me acuerdo mucho cómo era en Windows, pero tenían que apretar la tecla de Windows con pausa y aparecía ese administrador lo mismo poner propiedades sobre mi PC y ahí podían gestionar las variables del sistema o las variables del usuario. En Linux pasa algo parecido, tenemos variables del sistema, variables de usuario, y si cambio las variables de usuario tengo que reiniciar el sistema operativo, la sesión del usuario, volverme a loguear para verlo. Bueno, la cuestión es que es bastante incómodo o tedioso hacerlo. Entonces aparecen herramientas, librerías. Esto de las librerías que levantan archivos levantan los valores de las variables desde archivos, es algo que nace mucho desde desarrollo. Los desarrolladores desarrollaron distintas librerías que se suelen llamar .env o Figaro, como están acá las gemas que menciono. Y este .env también lo van a ver en otros frameworks. Lo cierto es que la lógica de Figaro y de .env, sea en el lenguaje que sea, o si buscan en otros frameworks o lenguajes van a encontrar librerías que hacen algo por el estilo, es yo seteo las variables de ambiente adentro de un archivo y el framework cuando bootea, cuando levanta, lo que hace es simula setear esas variables de ambiente para plantear un escenario de desarrollo similar al que sería de producción. En producción alguien, el señor Heroku, el señor Kubernetes, el señor Docker, seteará esa variable de ambiente. Pero a nivel de desarrollo tengo una gema, como Figaro, que ahora les voy a mostrar cómo funciona, que me permite jugar a setear las variables escribiéndolas en un archivo. ¿Sí? Y ustedes dirán, medio loco, esto que está diciendo como una pavada, una boludez, porque me estás diciendo que vos a la aplicación no la querés configurar con archivos, pero ahora me estás diciendo de que estás permitiendo guardar en un archivo las variables que simulan que son variables de ambiente. Claro, simulan que son variables de ambiente. A ver, por si no soy claro con esto. A ver, espérenme que estoy tratando de abrir una ventana y estoy haciendo más lío que si... Sí, vamos a dejar esto así y acá abro una nueva ventana. Acá. Ahí está, muy bien. Bueno, si yo acá me fijo y hago una variable, por ejemplo, pongo hola igual mundo. Y acá yo pongo eco peso sola. Veo que tiene el valor mundo. Claramente ahí funciona. ¿No? Ahora, si yo levanto otro shell acá y pongo a ver, si hago un script. ¿Ven que no se seteó? Pero acá sí. Bueno, para que funcione esto que acabo de hacer, esperen que... Ven que no funciona. Si quiero que esto funcione, tengo que hacer algo así. ¿Se entiende? Por ahí no lo entienden porque esto tiene que ver con sistemas operativos. Tiene que ver con cómo funciona el shell, cómo se setean las variables y qué sucede cuando yo ejecuto un shell como este que estamos viendo acá, que se llama tmp prueba. Cuando yo estoy ejecutando ese tmp prueba, como está escrito en shell script, crea un nuevo shell que es un hijo del shell donde está corriendo. Y lo que sucede es que las variables que yo seteé en el shell padre no se ven en el hijo, salvo que las exporte. Entonces yo hago un export de hola y ahora le pongo Juan y vuelvo a correr. Si corro mi script así, lo estoy pisando. Pero si ahora corro el valor que antes no andaba, ahora vale Juan porque yo exporté la variable. Bueno, esto que estoy diciendo son cosas bastante de sistemas operativos, no tiene nada que ver con Ruby. Pero fíjense que es
complicado setear una variable de ambiente. Yo lo que quiero hacer es que mi programa hecho en Ruby funcione levantando las variables de ambiente. Pero no quiero andar jugando con el shell como les estoy mostrando. Todo esto es problema de la gente que sabe de sistemas operativos, los que gestionan los servidores, no es problema del desarrollador. Entonces, tanto Dotem como Figaro son gemas que me permiten seguir pensando en archivos y es como un adaptador. En inglés la palabra sería como un shim. ¿Sí? ¿Qué significa? Es como una válvula, una adaptación entre funcionar con variables de ambiente pero seguir manejándome con archivos. Pero solamente para desarrollo. Solamente en desarrollo instalo Figaro para jugar a ver cómo yo le puedo setear variables de ambiente sin estar pensando en toda esta movida de cómo funciona el shell. ¿Me explico eso? ¿Se entendió lo que acabo de decir? Bien, porque no sé, es medio complicado. Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo funciona Figaro. Vamos al TMP, vamos a hacer un Rails new my Rails app. Ajá. Figaro levanta las variables del shell como si estuvieran fijos. No, las levanta un archivo como si estuvieran definidas en el shell. Al revés de lo que dijiste, Inti. Pero sí, es la idea. Bueno, ahí está creando la aplicación Rails. Fíjense que es importante tener instalado Yarn. Esto ya lo habíamos hablado, una dependencia. Si no, esto no termina nunca de correr. Todo lo que está haciendo ahora es JavaScript puro, no nada que ver con Ruby. Bueno, ahí terminó. Upa, me puso en mayúscula. My Rails app. Y vamos a instalar en el Gemfile a Figaro. ¿Cómo? Bueno, vamos a seguir las instrucciones de acá. Lo que vamos a ver que esto que les estoy mostrando de Figaro, en cierto punto tiene alguna crítica desde la perspectiva de seguridad. Después, si quieren, hablamos más en detalle. Vamos a ver que también a partir de Rails 5.2 tenemos Rails Credential. No, porque usa Yarn. No, si tenés NPM, no, instalás Yarn y funciona. Que bueno, Yarn lo instalás con NPM, así que no es un problema. Bien, entonces, ¿cómo se usan las variables de ambiente? Antes de entrar a hablar de Figaro, de lo que venga, vamos a ver cómo se usan. Bueno, acá lo que estamos viendo es que, bueno, en alguna parte de mi código configuro Action Mailer, que es el que envía correo, con Gmail. Y lo que le estoy diciendo acá es que tome ¿cómo se llama? El dominio, ¿no? El arroba algo de una variable que se llama domain name o el nombre del servidor SMTP, digamos. Y acá lo que tenemos es el username y el password. Ahora, estos tres valores, yo lo que estoy viendo acá es que se acceden como si fuera un arreglo y ese arreglo toma el valor, ¿sí?, de una variable de ambiente que se debería llamar domain-name. ¿Sí? Ahora vamos a ver con la consola de Rails cómo veo las variables de ambiente. Fíjense que yo acá, antes de jugar con Figaro, si hago un em, veo todas las variables de ambiente, ¿ven? Ahora, si yo entro a la consola de Rails, yo acá puedo ver que tengo a em, tengo un objeto que tiene un montón de porquerías. Pero le puedo pedir a em las claves. Y ahí es más cortito. Y si quiero puedo hacer un join de todo esto con barra n, ¿sí? Y a esto le ponemos un p, no, un puts. Ahí está. Y ahí vemos todas las variables por ahí más lindas que son parecidas a las que veíamos cuando en el shell puse un em, ¿sí? Bien, hay algunas que aparecen de más porque obviamente las setea Bundler, como estas que estamos viendo acá. Pero fíjense que, por ejemplo, si hago un eco del path, y entro acá y hago un env de path, deberíamos ver lo mismo, tal vez alguna cosa de más. Lo mismo con, por ejemplo, la variable hola que yo exporté, que tiene Juan, ¿sí? O sea que em tiene todas las variables de ambiente, ¿sí? Entonces, lo interesante de esto es que yo queda como medio en el aire,
Pero fíjense que yo puedo configurar mi servidor de correo dejando la libertad de cada desarrollador e incluso de quien lo vaya a poner en producción de parametrizar esta configuración sin tocar un archivo, sino que podría mi aplicación, por ejemplo, si se corriera como mySuperApp, que es el script que la levanta, podría setearle acá las variables Gmail, bueno, eran Gmail username igual a y Gmail password sería mySuperPassword. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, de esta forma estaría levantando mi aplicación, sea la que fuere, hecha en Go, en C, en Ruby, en lo que fuere, y le estoy inyectando las variables de afuera. ¿Se entiende? Esa es la gran versatilidad que dan las variables de ambiente. Bien, entonces, dicho esto, así es como se usan en el código. Ahora, ¿de qué forma seteamos estas variables? Bueno, acá les estoy mostrando. Hoy les mostré como un script en shell levanta las variables si se las paso de esta forma o con export, o si estoy en Docker tengo otra forma, o si estoy en Kubernetes tengo otra, o si estoy en Heroku tengo otra, pero todos tienen una forma de inyectarle variables. Y eso es lo bueno, que no importa la forma, termino usando variables en mi código. Y ahí es donde hablamos de la normalidad, de la normalización y de la estandarización. ¿Sí? Entonces, en desarrollo tenemos esta herramienta que se llama Figaro. ¿Sí? Entonces, Figaro lo que hace es una gema. Una gema que, ¿cómo funciona? Bueno, la tenemos que agregar en el Gemfile. La agregamos por acá. Ponemos gem. Es más, se usa tan solo en desarrollo que podríamos usarla acá, adentro de Development. Pero también hay quienes prefieren usarla en producción porque les es cómodo setearla a través de un archivo y eso será cuestión de ponerse de acuerdo con la gente de producción. Lo que yo voy a hacer ahora para mostrarles cómo funciona, ponerla acá, Figaro, y correr band. Ahí ya tenemos Figaro. Ahora lo que vamos a ver es cómo funciona. Bueno, esta gema setea variables de ambiente antes de hacer cualquier cosa. Antes de hacer cualquier cosa sería antes de cuando corres Rails CMD, estaría haciendo eso. ¿Sí? Estaría, cuando pones Rails Console, lo que estaría haciendo es cargando la consola de Rails y seteando las variables del ambiente a partir de lo que Figaro hace. ¿Y qué hace Figaro? Bueno, leer los valores de config/application YML. Cuando uno instala Figaro, se va a crear el archivo config application YML y modificar al gitignore para que no lo versiones. ¿Por qué? Porque si lo versionas y ahí adentro tenés la configuración de tu correo electrónico y agarrate, porque con tu contraseña de Gmail van a tener acceso a un montón de otras cosas, como por ejemplo, mucha gente entra a Facebook por Gmail, mucha gente entra a GitLab por Gmail, mucha gente usa Gmail para un montón de cosas, entonces ninguno de nosotros quiere versionar su cuenta de Gmail. Por lo tanto, ya Figaro me ignora el archivo donde yo configuro las variables de ambiente porque la idea es que esto cada desarrollador lo guarde a mano, lo toque a mano, porque cada uno pone su contraseña para lo que quiera probar. Entonces, ¿cómo se termina instalando Figaro? Si bien instalé la librería de Figaro, ahora tiene un comando que me agrega acá, que es, bundleexec Figaro install. Fíjense que hizo estas dos cosas. Creó este archivo y me editó este archivo. Yo nunca cometí nada, pero si me fijo qué tiene el gitignore, voy a ver que agregó al final esto. Y por otro lado, me agregó este archivo. Este archivo que a modo de ejemplo me muestra cómo setear variables. Es un YML, por lo tanto pongo clave, 2 puntos valor y puedo anidar valores. ¿Sí? Entonces, fíjense que como ejemplo, para nuestro ejemplo, podemos jugar de esta forma. ¿Y qué estamos haciendo acá? Estamos diciendo que la variable ambiente Gmail username tenga my Gmail username
y la Gmail Password tiene My Gmail Password. Y cuando trabajamos en modo desarrollo, que tenga, vamos a ponerle desa user con desa pass. ¿Sí? Bien. Si yo ahora pongo Rails C, esto accedió en el modo development, ¿ven? Por lo tanto, si yo ahora pongo de Gmail username, lo que esperamos que suceda es que dice de esa user. Ahora, si yo entro en modo testing, por decir algo, veo que tiene el otro valor. ¿Se entiende cómo funciona Figaro? Bueno, vamos a ver otra cosita. ¿Qué pasa si yo ahora comento esto? Ven que no está seteado. ¿Ven cómo funciona Figaro? Una alternativa a Figaro es Totem Rails, que se integra con Rails de una forma similar a cómo funciona Figaro. Ahora, si ustedes trabajan en cualquier lenguaje, la verdad que no tienen ganas de andar leyendo por qué Figaro para Ruby, por qué en PHP tienen PHP Envy, por qué en Pirulo tienen no sé qué .em, todos tienen uno distinto, ¿sí? Y cada uno tiene su documentación. Algunos se inspiran en librerías de otro lenguaje, entonces si vos ya conocías Figaro, por ahí te vas a leer la de PHP y está basada en la de Ruby, entonces decís, ah, mira, qué suerte que tuve, aprendí esto, entonces reuso el conocimiento que tuve. Ahora, una alternativa a todo esto es usar algo que no tiene que ver con desarrollo y es lo que se conoce como DIREM. DIREM es la solución agnóstica del framework. Entonces, si uno trabaja con DIREM, yo lo tengo ya instalado en mi máquina, una alternativa de trabajo con esto es lo siguiente. En vez de tocar el config application, creamos un archivo .mbrc. Acá tengo los dos. Yo lo que quiero hacer es setear estas variables. Entonces acá pongo export de esto y export de esto. Cuando salgo, fíjense que me dijo acá direm. Direm es algo que vos instalás en tu sistema, en tu consola y te dice, apa, encontré un punto en BRC, está bloqueado. ¿Vos, que sos consciente de eso, querés habilitarlo? Bueno, corre direm balau. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, seteó las variables de ambiente cuando entro a este directorio. Entonces, yo acá hago un eco de Gmail username, veo que tiene este valor. Si salgo de ese directorio y hago esto, no está más seteado. Vuelvo a entrar al directorio que se llama MyRailsApp y vuelve a estar seteado. Es el mismo concepto de Figaro, pero del shell. No tengo que andar pensando en ninguna librería. ¿Se entiende? Bien. Esto es, yo les muestro distintas estrategias para hacer lo mismo. Ahora si yo corro Rails C y hago lo mismo que hacía hoy, está seteado con lo que diré me seteó. O sea que funciona también, ¿sí? Bueno, quería mostrar todas las alternativas, ¿sí? Bien. Rails Credentials. Bueno, a ver, un detalle no menor. Que, a ver, acá es patear el problema un poquitito más lejos, pero el problema sigue estando. A ver, ¿qué problema ven con este en BRC o con config o con Figaro? Ay, abrí cualquiera.
Control P, config application, ¿Qué problema ven con esto? Este archivo no se versiona. ¿Por qué no se versiona? Porque si se versionara, tiene la password y el usuario, ¿no? Bueno, entonces la gente ¿cómo se llama? De Rails propone usar Rails Credential, que me permite guardar encriptado credenciales, todas las credenciales, a costas de que yo mantenga en secreto una clave maestra. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto ya viene en los Rails nuevos, entonces lo pueden usar. La idea es que ustedes la clave maestra la guarden bajo 8 llaves, custodiada por un dinosaurio con 3 cabezas. Pero la cuestión es que después vamos a ver que les comento que también hay soluciones a estos problemas un poco más elegantes. Pero esto es un poquitito más serio que lo que acabamos de ver. Entonces, Rails, cuando uno tiene un proyecto ya Rails, si hacen Rails y dan Enter, van a ver todos los comandos, ¿no? Y entre esos comandos vemos que tenemos acá un Rails Credentials Diff Edit y Show. Bueno, vamos a poner Rails Credentials Edit. Cuando ponemos esto directamente, me abre esto, ya tengo una variable acá, Secret Key, ¿sí? Y también podría agregar acá cosas como por ejemplo Gmail new username y ponerle Pepe, ¿sí? Perfecto. ¿Qué tocó eso? Bueno, eso, como dice acá la definición, me guardó el archivo acá. Este archivo está en config credentials. Es ilegible. ¿Por qué? Porque está encriptado. Encriptado con una clave que está en este directorio y es master key. O sea, esto que yo no debería versionar. Config master key. Que ya Rails me lo ignora. Entonces con esta clave la usa para hacer un algoritmo de encriptación que me permite versionar, ¿sí? El credential, y lo que yo tengo que llevar a producción o compartir con alguna persona es este master key por fuera del repositorio, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo se termina usando esto? Bueno, supuestamente uno directamente accede directamente con esto. Fíjense que si yo un Rails C, Rails sabe levantar de acá todos los valores que están ahí encriptados, porque a partir del master key, cuando lo conoce, puedes encriptar. Entonces tenemos una forma de editar los valores, de versionarlos, y que dándole a cualquier versión de código este master key, va a poder desencriptarlo. Fíjense que si yo no quiero accederlo así, y acá quiero poner Gmail new username, vamos a obtener el mismo valor que si yo accedo por config y el mismo valor, ¿sí? Bien. ¿Qué alternativa superadora existe a esto como está Direm? ¿Qué existe por fuera? Bueno, existe un producto que se llama SOPS, que se usa para esto. Y SOPS es un producto de Mozilla, que se usa también para versionar cualquier tipo de credencial. Y acá entran en juego otras cuestiones un poco más complejas, por eso ahora no viene al caso. Está bueno que uno empiece aprendiendo estas cosas, ya un montón lo que vimos, pero con SOPS uno puede trabajar encriptando las credenciales y usando en vez de un master key, que el problema del master key sigue siendo algo que tenemos que compartir, tenemos alternativas. Bueno, con PGP o, bueno, acá también usa una forma nueva que se llama Age para compartir esa master key, digamos, o acá con ello PGP, pero si no aparecen nuevos servicios que son de cloud. Entre esos, como les decía, tenemos Amazon, tenemos Azure, tenemos Google, que ofrecen servicios de encriptar. Justamente, bueno, el de Amazon se llama KMS, que está acá abajo, el de Google se llama GCP, KMS, y el de Azure de Microsoft es el que se llama Key Vault. Y también hay un producto que lo pueden instalar ustedes, se llama HashiCorp Vault, que es para hacer esto. Entonces, uno de esa forma, con cualquier, o sea, si todos trabajamos en la misma empresa, a todos nos dan
con nuestras credenciales de Amazon, de Google, o de Azure o de Vault, dicen, bueno, Cristian puede acceder a tal credencial y directamente vos no tenés que compartir nada con nadie. Todo esto parece magia y desencripta, ¿sí? Bueno, cosas que están bueno empezar a saber porque el mundo se empieza a mover hacia estos lados, hacia estos lares, ¿sí? Bueno. Bien, dicho estas las configuraciones, avanzamos con lo que es el ruteo. Bueno, obviamente que si analizamos las configuraciones que son importantes, dentro del directorio config tenemos acá el database YML, que es donde se configuran digamos, las distintas instancias de base de datos, ¿sí? Acá por lo que vemos configura el adaptador de SQLite y uno podría tener, acá estoy usando siempre la misma configuración, esto es un anclaje de YML, o sea que esto que estamos viendo acá lo mete adentro de cada uno de estos. Fíjense que este ampersand default es como definir una variable que tiene estos tres valores y esto lo que está haciendo es copiar de acá arriba acá abajo eso. Y lo que estamos diciendo es que la configuración para desarrollo, test y producción es de tipo adaptador SQLite 3 con un pool de 5 y un timeout de 5 segundos. Y abajo lo que cada uno define es el nombre de la base de datos, un archivo distinto para cada ambiente. Eso es lo que está diciendo esto que vemos acá. Ahora, cuando trabajamos con MySQL, por ahí podemos usar acá variables de ambiente, como en este caso está usando em. Fíjense que acá es un fetch. El fetch es como acceder a esta variable de ambiente si está definida, y si no está definida devuelve lo que el bloque viene atrás. En este caso, si no definiste RailMax threads, devuelve 5, pero si vos definiste RailMax threads en 8, esto se inicializa en 8. Es como un valor por defecto, ¿sí? ¿Y qué otras cosas son interesantes ver acá? Bueno, cuando uno lee las gemas, pues acá no hay mucho más, o sea, lo único que tenemos, no estamos configurando nada. Podemos entrar en initializers, que acá se inicializan la mayor parte de las cosas que uno empieza a manejar como librerías. Bueno, por ejemplo, a ver, cookie serializer, acá tenemos cat content security policy, no hay ninguna variable interesante. A ver, no estamos usando nada que sea crítico y que podamos inyectar de afuera, pero si quisiéramos acá configurar, por ejemplo, lo que mostramos justamente acá, que era Action Mailer para envío de correo, podríamos usar una configuración, a ver cómo estaba acá, ¿sí? Mezcla de valores estáticos o todos variables que sean inyectados de variable de ambiente, ¿sí? Pero todo está dentro de la carpeta config y cada librería que vayan usando puede especificar valores que ustedes podrían elegir inyectar de variables de ambiente. Entonces esto está bueno siempre saberlo. A ver, por ejemplo, ¿quieren integrarse con Mercado Pago? Bueno, los API key de Mercado Pago también es tan bueno que no se versionen ni que se inyecten como variables de ambiente, ¿sí? Que en el ambiente de prueba o desarrollo sea uno distinto y que uno lo pueda manejar de una forma simple. Bien, vamos a avanzar con otro concepto que es el de ruteo. Ya acá vamos a empezar a hablar un poquitito de cómo es que funciona el MVC en lo que sería el framework. Y de paso hablamos un poquitito de lo que es un application server y un web server. Bueno, páginas estáticas y el ruteo. Una aplicación Rails va a poder servir páginas estáticas como cualquier web server. Esas páginas no contienen código Ruby porque son estáticas. O sea, por ejemplo, si yo tiro un icono, una foto, tiro un HTML, en un directorio determinado, eso lo puede servir la aplicación Rails, pero lo que vamos a ver es que justamente Ruby es tan malo, como pasa con PHP, como pasa con Python, como pasa con Node. Son recontra performantes en realidad, pero si uno compara estos lenguajes interpretados con uno que pueda estar desarrollado en Go o en C, y bueno, no tienen punto de comparación. Go y C son mucho más rápidos que Ruby. Entonces,
existen servidores web que sirven contenido estático. Y Ruby sabe interpretar código dinámico, código Ruby. Entonces, si ubicamos cada cosa en su lugar y podemos especificar que todo lo que sea estático lo sirva a alguien con las capacidades de hacerlo a mayor velocidad, consumiendo menos memoria y menos CPU, y vamos a entender bien por qué las cosas funcionan como funcionan cuando trabajamos en Rails. Entonces vamos a tratar de empezar a hacer algunas pruebitas con esto. Bueno, esto que les digo de Application Server y de un Web Server tiene que ver con cómo funciona justamente las configuraciones productivas de una aplicación Rails o Python o PHP. A ver, si uno, por ejemplo, accede a un sitio, vamos a acceder, siempre pongo como ejemplo el de la UNLP, para tomar algo así, pero podríamos tomar el de la Facultad de Informática. Claramente cuando vemos esto, hay mucho contenido del que estamos viendo acá que son HTMLs, JPGs, CSS, JavaScript. Todo esto que estoy mencionando son contenidos estáticos. La parte dinámica tal vez es el HTML que sí se está dibujando con código PHP, con código .NET, con código, bueno, algo que sepa darle el dinamismo, ¿sí? Pero toda la parte estática se podría acceder incluso a una URL diferente. Entonces, ¿cómo se configuran las cosas? A ver, si yo tuviera que hacer un grafiquito, vamos a poner draw.io, de cómo sería esto. Vamos para que cargue esto. Sí, autorizarme. Bueno. Cuánta burocracia, ¿eh? No. Big folder. Vamos a ponerlo que de acá. Select. Bien. Ahí está. Bueno. A ver, si nosotros tenemos acá internet, en general lo que va a suceder es que el tráfico viene de internet y vamos a tener primero que nada vamos a poner así, tenemos un servidor web, ¿sí? Que él va a poder responder todo lo que sean, él lo único que sabe responder es, a ver si acá tengo para escribir texto. Si escribo así, pero no se va a ver. Ahí te va a responder un PNG, JPG, CSS, JavaScript, contenido estático. ¿Sí? Ahora, cuando le piden contenido dinámico, él va a terminar invocando a un, a ver, Puma, si queremos un nudito. Cuando hay algo que no puede resolver, se lo va a tirar al servidor de arriba, que es un servidor Ruby, ¿sí? Entonces, un poco esta es la gráfica. El que está delante es un web server. ¿Qué productos pueden estar acá? Bueno, tenemos, a ver, si yo quiero escribir texto, acá puedo poner así, doble clic, ahí sí. Acá tenemos Apache, tenemos Nginx, tenemos Kadi, como los más conocidos. Y a esto vamos a ponerle ¿sí?
Estos son ejemplos de application servers, ¿sí? ¿Qué es server-side rendering? Cuando uno tiene una aplicación web, uno puede estar generando digamos, el contenido que está visualizando o desde una aplicación Ruby, un servidor que está acá dinámicamente, o desde el lado del navegador, porque no se olviden que acá tenemos un desktop, acá tenemos una persona, ¿sí?, que está accediendo a ese servidor desde acá. ¿Qué corre acá? A ver, acá tenemos esto. Acá claramente tenemos Ruby, pero ¿qué son los application servers? Bueno, acá tenemos Rack, tenemos Puma, tenemos Unicorn, tenemos Thin. Si en vez de tener una aplicación hecha en Ruby, tenemos una aplicación hecha en Python, tenemos acá GUnicorn. Acá también tenemos Passenger. Acá tenemos GUnicorn. Y no me acuerdo si hay otro, no me acuerdo la verdad en Python. Y acá, ¿qué tenemos? Acá lo que tenemos son web servers. Acá tenemos Edge, tenemos Chrome, tenemos Safari para los que tienen Mac. Entonces, server-side rendering es que vos le pedís a este bicho, le decís, tráeme una página web, y el servidor este es el que devuelve un HTML con todo lo que estás viendo. Cuando tenés client-side rendering, el que genera lo que estás viendo es el JavaScript que tenés acá. Entonces, si vos desarrollás una aplicación con React, por ejemplo, ¿no? Vos no necesitas tener un servidor para dibujar eso, porque vos lo servís, lo descargás y el que dibuja todo está en el cliente. Cuando tenés server-side rendering, el que está dibujando es el servidor. A ver, las aplicaciones, cuando yo programaba más que ahora, año 2010, 2011, 2012, el 90% de nosotros desarrollaba usando server-side rendering. Hoy, el 90% desarrolla cosas JavaScript, entonces no está usando server-side rendering. ¿Sí? ¿Se entiende, Inti? No sé si todos lo entienden. Pero igual, de alguna forma se sigue haciendo server-side rendering, porque vos ahora en vez de devolver un HTML con los estilos y todo eso, ahora lo que devolves es lo que desarrollás en Python o en Ruby. Ahora lo que devolves es un JSON que responde a una API que usa después tu aplicación React, o usa tu aplicación Angular, o usas con Vue.js, digamos. Cuando vos ahora empezás a dibujar del lado cuando sos un front-end developer, no te apoyás mucho en el server-side rendering, porque el que está renderizando sería el cliente, ¿sí? O si tenés una aplicación desarrollada en mobile, peor, ya está instalada la aplicación nativa, y lo que haces es, vas y consultás justamente el JSON, pero de alguna forma, ¿qué estás renderizando del lado del servidor? El JSON. Antes renderizabas más cosas, renderizabas todo el HTML con los divs, con las tablas, bueno, todo eso se dejó de usar. Vos ahora devolvés un arreglo de valores que son datos planos, y se separa más la lógica también, porque hoy, digamos, si vos tenés APIs que devuelven JSON, es como que tenés una base de datos remota, y lo que haces desde el frontend es justamente paginar esos resultados, devolverlos, pedirlos como quieras y los vas dibujando como quieras, ¿sí? Bueno, lo que quiero que se entienda es que esto que están acá
Apache Nginx Kadi son servidores web. Y los que están acá atrás son Application Server. El término Application Server es un término más de Java, pero no deja de perder sentido también para cualquier otro producto. ¿Por qué? Porque cualquier producto que pueda servir código dinámico en un lenguaje como Ruby, Python o Java, que no son todos interpretados. Java, digamos, necesita una máquina virtual. Todos necesitan una máquina virtual. Java es un poco más complicado, digamos, menos dinámico, si queremos decirlo, pero es un intermedio. Entonces, JBoss, Tomcat, Puma, Unicorn, Passenger son application servers, porque yo ahí adentro lo que tiro son cosas desarrolladas en algún lenguaje que no es tan simple como un Apache o un Nginx o Kadi, que lo que saben hacer es devolver lo que tiene en el file system. Lo que tiene Apache, Nginx y Kadi es que cuando encuentran que le están pidiendo algo que no saben cómo resolver, se lo tiran a alguien. Ese alguien es, bueno, en el caso de PHP, también se llama, esto era Python, ¿no? En el caso de PHP se usa PHP FPM, ¿sí? Mucha gente esto no lo conoce. ¿Por qué? Porque suelen instalar el módulo de Apache que tiene adentro PHP. Es decir, que Apache lo que tiene es que es como algo extraño, digamos. Es un Frankenstein que soporta a través de módulos que se le agregan al Apache interpretar código PHP. Entonces, en vez de usar FPM, el mismo Apache entiende PHP. Eso, de alguna forma, para sitios que están muy castigados, es poco performante. Entonces, lo que se suele hacer es se configura Apache con un FastCGI, que es lo mismo que se configura para hablar, digamos, con Puma o con Unicorn o con Passenger. Lo mismo, entre comillas. En Nginx, Kadi tiene otro tipo de conexiones. Lo cierto es que este desacople entre el web server con el application server es fundamental para que uno entienda por qué, ¿no? Hacemos esta distinción, sobre todo para entender también por qué lo que vamos a ver ahora funciona de esta forma. Fíjense que si yo tengo un sitio entonces que es una página web desarrollada en Ruby, como es justamente esta que estamos viendo acá, que ahí yo agrandé mucho, ¿no? Esta que estamos viendo acá, lo que van a poder ver es que, y creo que estaba así, a ver, las fotos, quiero ver alguna foto, un JPG, un JPG de alguna de las que estamos viendo acá, JPG, no, acá me las ponen todas en el mismo lugar. Todos estos contenidos que estoy viendo, como el que abrí acá, ¿sí? Esta foto, está servida por el web server, es decir, eso estaría servido por esto gris. Ahora, el contenido que estamos viendo acá, esto mismo que estamos viendo acá, que no tiene fotos, sino que es un HTML, que lo que tiene son referencias a datos estáticos, lo está sirviendo alguna aplicación hecha en Ruby. ¿Sí? Entonces acá es donde empieza a tomar sentido estas separaciones. Es como que puedo distinguir lo que es server-side rendered de lo que está servido estáticamente. ¿Sí? Esto que estamos viendo acá está dibujado por Ruby, por cómo está hecho este sitio, que es un sitio que está servido por una application server, pero el contenido que es estático, como la foto, los JavaScript, los estilos, se sirven por el web server. Bueno, eso que yo hago tanto hincapié es por algo. Ahora vamos a llegar. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando son una aplicación Rails y le agregamos una homepage. Recuerden que yo acá tenía una aplicación que levanté hoy. La levantamos y vemos que ya está escuchando en el puerto 3000. Entonces me conecto y veo que la home me devuelve esto que estamos viendo acá. Y vemos que también esto lo saca de una gema.
O sea, tiene como un index HTML metido en las tripas, que es ese dibujito lindo que estamos viendo. Ahora, lo que estamos proponiendo, acá en la teoría, es decir, bueno, veremos la página de información por defecto de Rails. Vamos a crear un archivo que se llame public index HTML que tenga esto de hola mundo. Bueno, vamos a hacer eso mismo. Vamos a hacer un eco de hola mundo y lo tiramos en public index HTML. O sea, crea un archivo estático dentro de public que justamente se llama index.html, ¿sí? Entonces vamos a actualizar la página a ver qué pasa. Bien. ¿Qué pasó ahí? A ver si alguien me puede ayudar. ¿Qué pasó? Bueno, yo acá no estoy levantando un Apache, no estoy levantando un Nginx, no estoy levantando Kadi ni nada. Solamente está pasando que estoy trabajando en modo desarrollo. En modo desarrollo, lo que estamos viendo que pasa es que una aplicación Rails prioriza responder con lo que está en la carpeta pública. Y acá empieza también a explicar cómo es que los que trabajan configurando servidores configuran esto que estamos dibujando como esta lógica. Entonces, lo que vemos que sucede acá es que si alguien viene al servidor de Apache, Nginx, lo que sea, comparten entre la aplicación Ruby y la aplicación, entre la application server y la aplicación, el servidor web, comparten esa carpeta pública. Es la única carpeta compartida. Si esta aplicación tiene un archivo para servir, lo devuelve. Y la verdad le importa un corno que tenía atrás. Si una aplicación Ruby, no importa. Yo tengo un index HTML, vos me viniste a pedir el index HTML, tomá, te lo doy. No voy a pedírselo a Ruby. Ahora, todo lo que me pidas y que yo no sé, no tenga, a mí me instruyeron de que se lo vaya a pedir al señor Ruby. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces, dicho eso, cuando estoy en modo desarrollo, veo que cualquier cosa que yo tire estática dentro de public va a tener prioridad por sobre lo que está en Ruby. Entonces, si yo entro de vuelta al public y muevo este index HTML en pepe.no sé y vuelvo a acceder acá, se vuelve a arreglar, a ir al original, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer acá es volver esto así y ver de vuelta esto. Ahora, otra cosa que observamos es que cuando yo accedo a esto, no registra logs. ¿Ven que no mueve nada la consola atrás? Estoy dándole control F5 como loco. Y no pasa nada. Ahora, si yo acá vuelvo a mover esto así y vuelvo a actualizar, pero acá dejo la consola viéndose, veo que sí lo vea, ¿ven? Bueno, entonces, los logs de Ruby tienen sentido cuando pasa algo con Ruby. Ahora, cuando sirvo contenido estático, no veo logs. No lo pierdo. ¿Por qué? Porque eso va a ser problema del web server, no del application server. ¿Vamos entendiendo un poco a dónde quiero ir? Sé que voy pausado todo, pero creo que se distingan estos dos mundos. El mundo del web server, del application server. ¿Y por qué es que se trabaja de esta forma? Hay toda una gran historieta con esto. Que a veces cuesta, o sea, si no se las cuenta a nadie, cuesta entender por qué es así. Bueno, cuando uno no especifica nada acá, ¿por qué está yendo a buscar el index HTML? Fíjense que yo cuando acá no pongo nada, ¿por qué trae el index.html? ¿No? Que ahora ven que no lo encuentra. Pero hoy cuando le ponía acá,
Ahí funciona, pero no poner index.html es lo mismo. Bueno, los servidores web, cuando uno no especifica nada, en general se los configura con qué archivo van a buscar cuando uno no pone nada. En este caso sería index.html, es lo que viene por defecto, ¿sí? Pero es lo mismo que si yo lo escribiera, ¿sí? Index.html. Bien. Volvemos acá. Bueno, ahora, ¿qué sucede si accedemos al about.html? Bueno, vamos a ver. About.html no existe, está index. About.html no está. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, fíjense lo que pasó, un poco lo que veníamos diciendo. En este dibujo, cuando yo le pido al web server, todo esto lo está simulando Ruby ahora, no hay web server, pero el comportamiento de este web server en modo desarrollo se comporta emulando a que adelante de él hay un Apache, un Nginx o un producto que se llama Kali. ¿Sí? Bueno, entonces cuando le piden a él el about.html dice, a ver, en el disco no, yo no tengo nada. ¿Y esto de quién es el problema? Y del loco que está atrás, que se llama Ruby. Bueno, tiráselo a Ruby a ver qué pasa. Bueno, se lo tiran a Ruby y Ruby ¿qué dice? No, ¿me estás pidiendo barra about.html? No, yo de eso no sé nada. No hay ruta que mache el verbo get del about.html. Bueno, y esto llama a una consola para que yo pueda jugar y ver qué está teniendo esta máquina virtual. Puedo mirar como hoy un m.keys. ¿Sí? Bueno, cosas que podemos jugar en una consolita que tenemos acá para hacer cualquier cosa con Ruby. ¿Sí? Esto está muy copado para debuguear. La verdad que tener una consolita ahí es genial. Bien. Bueno, ¿cómo solucionamos el error? Bueno, vamos a agregar esto. Bueno, somos unos chantas bárbaros, no queremos programar. Que lo que hacemos es un eco de myAbout. Lo tiramos a about.html. Bueno, ahora fíjense que solucioné mi problema, ¿no? ¿Por qué? Porque puse un archivo estático. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es empezar. Bueno, el ruteo dinámico dice: el principio de Convention Configuration gobierna el ruteo en Rails. Si un navegador solicita index.html, entonces Rails servirá la página del directorio public. No hay que configurar nada que tenga que ver con eso, y eso es algo propio de los servidores web. Uno configura Apache o un Nginx, ya dice qué es lo que se sirve por defecto. Por eso es que busca el index.html, que eso es casi un estándar. Ahora, si queremos cambiar el comportamiento, ¿no? Justamente hacer que la home sea el about, lo que vamos a hacer es eliminamos el index, y eso vamos a ver que no termina de solucionar el problema. O sea, si yo ahora le pego al acá, tengo el mundo, pero yo quiero que me muestre el about. Entonces yo voy a borrar el index.html y vamos a ver que esto me devuelve el sol para los niños, que no era lo que yo esperaba. Entonces, ¿qué herramientas me da el ruteo de Rails para jugar? Bueno, dentro de las configuraciones, ¿no? Además de la base de datos, hay un archivo importante que es el routes.rb. Este archivo no tiene nada por defecto y podemos leer la documentación desde acá. Lo cierto es que nosotros ya estábamos proponiendo, está interesantísimo leer esto, porque esto es lo que nos va a explicar justamente cómo funciona todo el ruteo de Rails. Pero para empezar, sin irnos derecho al pasto, digamos, es interesante ver que yo puedo decir que cuando accedan a la raíz, es decir, al barra, me esté devolviendo con un redirect al barra about. Bueno, vamos a ver qué sucede entonces si yo agrego esa línea. Agregando esto, me estaría respondiendo un código de redirect. ¿Saben lo que es un redirect HTTP? Bueno, vamos a ver qué pasa cuando yo acá le pego al barra.
Cuando le pego al barra, veo que ahora, a diferencia de antes, me tira un started get barra. Y acá veo que me mandó al about. Bueno, acá es donde el navegador va tan rápido a los ojos que cuesta ver qué pasó. Yo tendría que, para entenderlo, borrar esto, apretar F12 y observar un poquitito qué es lo que está sucediendo cuando yo le doy acá un enter. Y veo que cuando yo le pegué acá me devolvió un 301. ¿Sí? Moved permanently. La verdad que esto a mí me gusta siempre más la línea de comando y es por eso que les voy a mostrar el comandito que se usa mucho para empezar a mirar HTTP con cariño y que es algo que aprenden en redes y que seguramente en proyecto y que seguramente en varios lugares. Y es pegarle al puerto 3000. Y acá vemos la cabecera claramente. Veo que cuando yo le tiré un get de localhost me devolvió un 301 move permanently y me dice que la nueva ubicación a la que yo te voy a ir es a esta. Con curl ahí terminó toda la joda, digamos, no seguí. Si yo le agrego la opción "-l", lo que va a hacer es seguir todas las redirecciones que me indique el servidor. Entonces ahí vamos a ver que además del 301 ahí no se terminó. Lo que va a hacer es la siguiente petición al about. Entonces ahora vemos que ahí me devolvió el about con el contenido del about que dice my about y me devolvió un 200 después del 301. ¿Sí? Por ahí esto es mejor verlo con "-i". Ahí está. Ahí se ven las dos cabeceras, el 301 y después el 200. ¿Se entendió más o menos esto del ruteo? ¿Qué es lo que estuvo pasando? Si alguien no, por favor me dice. Bien. Bueno. Una reflexión. No es obvio el por qué las páginas se sirven de public. Es un poco lo que hice bastante hincapié antes. Si se desconoce esta convención, podemos rompernos la cabeza buscando dónde se mapea que HTTP sirve public index HTML. La razón es que el application server de Rails generalmente se utiliza detrás de un web server por cuestiones de eficiencia. Es decir, que cuando estemos en producción, no vamos a tener este Rails server levantado. Vamos a tener adelante, como les vine diciendo originalmente, alguien que solamente sabe mirar el contenido que tiene estáticamente él. Y si no sabe qué corno tiene en su file system, lo que va a hacer es decir con el que tiene atrás: che, ¿vos sabés algo de esto? Y el que va a responder un 404, o un 300 algo, o un 401, o un 403, va a ser la aplicación Puma, Ruby, Tomcat, Java o lo que fuere. Pero lo que pongas adelante, que si es un Apache, un Nginx o un Kali escritos en Go, que son ultra rápidos, o en C, lo que van a hacer es servirlo rápidamente. ¿Sí? Esta idea que se las estoy explicando acá y que la entienden, porque esta es la misma idea que se usa con las CDNs. Una CDN que significa Content Delivery Network, es lo que se usa muchas veces delante, ¿no?, de los sitios. ¿Por qué? Porque todo este contenido estático, por ejemplo, si recuerdan que hace un tiempito se cayó Fastly, no sé si escucharon la noticia, fue conocida porque se cayó internet, básicamente, no andaba nada. Fastly es este servicio, loguito. Esta es la empresa que tuvo el problema, ¿sí? Como, a ver, Fastly down. Acá está el... ¿cuándo fue? Creo que acá fue el 6 de agosto, por ahí creo que fue. ¿Sí? Fue el famoso outage. Fue muy conocido porque se cayó el mundo. Paró internet.
Porque mucha gente compra este servicio. El de Fastly porque siempre fue muy bueno. Como, lo mismo pasa con Cloudflare o también pasa con Amazon tiene CloudFront. Hay distintos tipos de CDN, está Akamai, hay distintos productos. ¿Y qué hace una CDN? Muy parecido a lo que dibujamos acá. ¿Sí? La diferencia es mejor. ¿Qué hace la CDN? Bueno, acá lo que tenés que dibujar es esta nube. Imagínense que tenemos distintas nubes. Tenemos la nube de América, la nube de... imagínense que tenemos acá Sudamérica. Tenemos... vamos acá a Europa. Y imagínense que tenemos también a Asia. ¿Sí? Bueno, el que está navegando, esta persona, puede ser que es sargento como nosotros. ¿Sí? Vive acá, en Argentina. Entonces, si este servidor estuviera en Asia, por ahí al tipo que está en Asia, lo que le conviene hacer es contratar una CDN. ¿Qué hace la CDN? Pone servidores acá, acá y acá. ¿Qué hacen estos servidores? Bueno, cuando viene esta persona y quiere acceder a www.misuperpagina.com, lo que hace es, este tipo que contrató este servicio de la CDN, hace que todo el contenido estático, ¿sí?, lo vaya a buscar al lugar más cercano. Entonces, lo que ven es que las páginas, muchas veces, a ver si un sitio que solamente tiene CDN puede llegar a ser La Nación. A ver si, no sé si usa CDN. Qué salame. Para acá. Bueno, fíjense que muchas de las imágenes acá en este caso son de Resizer gelanación.com. Muchas de las fotos, igual esto tiene que ver con otra cosa más que nada. Pero muchos sitios que configuran CDN ven que las imágenes vienen con una URL distinta que, por ejemplo, se puede llamar cdn1.akamai, fastly o lo que fuere. Algún nombre que lo provee la CDN. ¿Sí? Entonces, cuando arman el sitio, todo lo que son fotos las arman con una URL de un proveedor de CDN. ¿Qué hace el proveedor de CDN? Como estamos en este dibujo, va a buscarlo al más cercano, de alguna forma de georreferencia, saben que vos estás en Sudamérica, va a los DNS de sus servidores en esa zona y se fijan, a ver, la foto que me estás pidiendo que aparece en Alberto Fernández, ¿está en... ¿cómo se llama? ¿Está en caché? No, bueno, entonces va hasta el sitio, va hasta Asia, saca la imagen y la guarda él. La próxima persona que viene ya la sirve él. Entonces las CDN funcionan como una caché de proximidad para contenido estático. Entonces imagínense que todo esto que les expliqué de un web server respecto a una application server se extrapola a las CDNs escalando a otro nivel. Entonces es muy importante manejarlo, sobre todo cuando vos tenés mucho volumen de datos. Tanto Nahuel como yo nos tocó, Nahuel el jefe de trabajo práctico, nos tocó en un momento hacer la página que hicimos trabajando en la universidad, la desarrollamos para el diario El Día y fue el mismo año que falleció Nisman, fue cuando sacamos el sitio y teníamos muchas visitas diarias, eran 8.000 visitas por día y el día que murió Nisman se había disparado creo que a 12.000, 14.000. Y la verdad que sin la ayuda de todas estas estrategias es muy difícil bancar la carga sin herramientas como la CDN, sin herramientas como los web servers, sin herramientas como otros productos que ayudan a cachear parcialidad de los sitios. Tanto por el consumo ancho de banda, porque a ver, una foto que vos pesa, yo que sé, 200K, traerla desde Asia a 30 millones de personas, a veces te conviene distribuirla por zonas geográficas y no gastar todo el ancho de banda de este
tipo que está acá. Entonces la CDN garantiza que la primera vez que se la piden, se la da a la CDN y después la distribuye él. Entonces ahorrás en plata por consumo ancho de banda, ahorrás, la gente tiene una percepción de que navega más rápido porque lo que te ofrecen es menor latencia, y lo único que se va a buscar hasta el servidor es el contenido dinámico, que es solamente el HTML. Es como lo que salís a buscar la base de datos, pero la parte pesada te la ofrecen la CDN. Pesada en tamaño, en bytes. ¿Se entiende un poquitito todo esto? Es que son cosas complejas, ¿no? Pero yo quiero que empiecen a entender que las construcciones que empezamos a hacer son complejas. O sea, no hacemos paginitas web o sea, eh, las cosas uno empieza haciendo una página que son para 2 personas, 3, y de repente si esto explota, tenés que saber que tu aplicación escala, y para saber que tu aplicación escala tenés que respetar un montón de estas cosas y entenderlas. Porque si no jugamos a programar no sé, hacemos páginas en lenguajes que no es el que corresponde, y por ahí no sabemos si estamos usando bien las cosas y después nos calan. Por eso es que tratamos de explicar la diferencia entre estas cuestiones que son relevantes cuando uno tiene carga. Bien. Bueno, listo. Con esto ya dejé un poquitito la parte de infraestructura. Vamos con lo que es HTTP. Bueno, la web funciona con requerimientos y respuestas a esos requerimientos. Entonces debemos considerar que la web no es más que eso. Navegadores solicitando páginas a un servidor, usando un protocolo que es HTTP. Lo que devuelve eso es una foto, o es un JSON, o es un YML, o es un CSV, o es un Word, o es un PDF, o es un HTML. O sea, lo que le pedís a un servidor web puede ser cualquier porquería que depende de lo que esté navegando. Hasta puede ser una ISO de una distribución de Linux, digamos. Puede ser cualquier cosa. Hasta puede ser cachitos de película que es Netflix. Entonces, pueden ser cachitos de audio. Es muy loco ver cómo HTTP se explotó a más no poder para hacer miles de cosas. Es interesante verlo el protocolo y pensar por qué cuando ponen Netflix empieza pixelado y se empieza a ver mejor con tu ancho de banda, y cómo funcionan estos algoritmos que se van adaptando a la pantalla que tengas y el consumo de ancho de banda que vos tenés. Es increíble lo que han hecho. La cuestión es que todo se reduce a requerimientos y respuestas o requerimientos usando HTTP. Los navegadores, las teles, los celulares hacen requerimientos, que es HTTP. Los servidores responden con un response HTTP, podría ser un HTML. La simplicidad de este protocolo hace que no haya más que los requerimientos de un navegador y la respuesta de un servidor. Todo se reduce a esa cuestión tan simple, a un get o un post con un 200 OK, 201 OK, 404, 401, 403, 500, 502, 500... Bueno. Todos los códigos de HTTP, está buenísimo entenderlos. Es tan importante como saber inglés muchas veces. Sobre todo que hoy el 90% del mercado pide desarrolladores web. Entonces hay que entender cómo funciona HTTP. Estamos haciendo páginas que corren sobre HTTP. Entonces tenemos que entenderlo bien. Bueno, el ciclo request response, ¿cómo es? El navegador hace un requerimiento, la aplicación, en este caso una aplicación REST, devuelve una respuesta. Entonces, ¿cómo es el ciclo del navegador? Bueno, podemos analizarlo o con curl o mirando como hacíamos con F12, pero bueno, la gente que tiene Mac no tiene el F, entonces puede usar command o no sé, shift control N, no sé, por suerte no tengo Mac. Siempre es interesante por ahí ver en modo incógnito cómo es que funciona para no utilizar la caché, para ver un poquitito cómo es que funcionan estas cuestiones. La cuestión es que cuando uno ve lo que sucede con el about, puede ver, sí, pero Postman se usa más para desarrollo de APIs, y para las cabeceras, todo. Igual siempre es bueno jugar un poquitito con curl. Lo que está bueno Postman es construir algunas cabeceras. Es lo que ustedes se sientan cómodos. Ahora, hasta que no empiecen a desarrollar APIs, alcanza con mirar las cabeceras y entender qué es lo que se envía. Pero obviamente que hay un montón de cuestiones en las cabeceras que son importantes. Acá lo que queremos rescatar es alguno de los mensajes y las respuestas a lo que uno pide.
A ver, vamos a ver este requerimiento. Yo dije Shift Control N, copiamos esto que está acá, ponemos F12, ponemos Control V y la primera vez vemos 200, la segunda vez, ¿qué pasa que acá? Esto, ya la otra vez lo probé y me pasaba lo mismo. Siempre me aparece 200. Yo estoy seguro de que esto me lo está devolviendo siempre, pero por alguna configuración que tengo en esta porquería. A ver, Obvio que lo que suele pasar con las páginas cuando uno las mira, sí, lo de la caché, no sé, no, ahora me olvidé mirarlo. A ver si esto achico un poco. A ver. Control Shift R. No, yo estoy seguro que hay algo acá que... No puedo encontrar la opción. Ahí. No. Siempre me hace el requerimiento, yo quería que no. Sí, lo que pasa es que no lo encuentro. Que esté deshabilitada la caché. Pues esto solía ser una opción de por acá. Pero creo que la otra vez la vi y no estaba sources. ¿Arriba dónde? ¿Arriba de cuál? Pues no lo veo. Sí, sí, arriba, hide, select condition. Ah, la barrita. Acá. Pasa que él lo estaría deshabilitando. O sea que no sería justamente lo que estoy queriendo. Y siempre hace la petición.
A ver, los navegadores en general lo que hacen es, cuando entro a un sitio, a ver, de vuelta si entro a OnlyPedoR y acá me fijo, acá están todos en 200, a ver si vuelvo a acceder. Nunca está usando la cabecera que yo espero, por eso digo que para mí algo del navegador. A ver, Firefox y lo mismo. Igual estas son tendencias que van cambiando. A ver. Acá. ¿Qué dice? Network. Ahí está. Acá sí funciona. El 304 quería ver. Y a ver acá qué pasa con... entonces puedo decir que... Amarrar abajo. Amarrar. Okay. Localhost. Al puerto 3000 barra about. Escribí mal. About. Y ahora, si acá le doy. ¿Será otra cosa? No sé, parece algo del Puma. Tengo que mirar por qué miércoles pasa. Bueno, se lo muestro acá con lo que estamos viendo en la web que salía bien hoy. A ver. Le pedoar F12. Pero ahora no me lo muestra. Siempre te doy. Shift Control R. Ay Dios, no me los está mostrando. Yo quiero ver los 304. Guay. Esto que es ahora. Acá a alguien le pasa lo mismo y no sé por qué. No. El tema es así, cuando vos solicitas una página, y ya tenés el contenido, debería retornar un 304. El 304 es una cabecera que significa de que no se modificó. Igualmente esto también es para explicarle un poco cómo funcionan estas cosas. Los navegadores lo que hacen es, cuando vos recibís una foto como esta, en los headers te dicen cuándo expira esta foto, ¿sí? Te dice esto expira el 31 de enero del 2022. Si el navegador lo cacheó, ¿sí? De hecho acá te están diciendo de que esto cuando expira y cuánto es el age, ¿sí? Cuánto tiempo hace que lo que lo deberías cachear. Son dos instrucciones para que lo cachees. ¿Y cuándo fue la última vez que se modificó? Con todas estas cabeceras, lo que implementa HTTP es un manejo de la caché que dice, bueno, a ver,
Yo, ya me diste esta foto. La foto que vos me diste tiene este ITAG que está acá, que es un valor, un hash, y tengo que no sé, la última que se modificó fue el 10 de agosto del 2017. Entonces, si yo ya la tengo guardada, me dijiste la caché hasta el 22, el 31 de enero del 2022, lo que te digo es, eh, cuando te la pido, cuando te pido la foto, te digo, mira, yo tengo una versión de esa foto, ¿sí? Que la última fecha de modificación, olita que es tal, ¿fue modificado o no? O sea, cuando te la pido, te digo la información que yo ya tengo. Si no se modificó, me devuelve un 304 para no volvérmela a mandar. Es un ahorro de ancho de banda, ¿sí? 304. Eso es lo que les quería mostrar. Lo que pasa que, no sé por qué, pues los navegadores van cambiando con el tiempo y a veces lo que suele pasar es que, bueno, las nuevas versiones van cambiando lo que te muestran, pero bueno. Las cabeceras estas de 304 justamente es porque la petición que hace el navegador le dice si fue modificada desde la fecha que él la tiene cacheada, ¿sí? Bueno, si yo hubiera tocado el archivo, veríamos que me devolvería el 200 de vuelta. O sea, si yo modifico los archivos con la fecha de modificación del archivo, es suficiente para que los navegadores vean que se modificó. Porque la fecha que devuelve el web server, ¿sí? Siempre es la misma fecha que el archivo fue modificado. Entonces ahí es donde está el kit de la cuestión para saber si ahorras ancho también justamente con estas cabeceras HTTP. Bueno, hasta ahora vimos las herramientas que disponemos del navegador, o sea, con curl o con el inspeccionador del Chrome o del Firefox podemos ver las cabeceras. Ahora, si miramos lo que sucede en el servidor, lo que vemos siempre es que cuando me pegan a contenido que es estático, no loguea nada. Cuando me pegan a contenido dinámico, sí llega al servidor. Que eso lo habíamos visto, que se acuerdan cuando yo les mostraba que cuando accedíamos al about o al index HTML, la aplicación Rails no logueaba nada. Y cuando yo borraba el archivo estático, logueaba. ¿Sí? La única información siempre la tenemos en la consola. Pero cuando está sirviendo algo estático, no se muestran logs porque no es, digamos, Ruby que lo estaría sirviendo. Bueno, ¿qué es esto del Mobile View Controller en la web? Igual esto me voy a quedar mirándolo por qué no se ve y después les comento porque me quedo con la vena de por qué no anda. Bueno, el Mobile View Controller en la web. El Mobile View Controller, primero que nada, fue creado más que nada en la época de Smalltalk para hacer aplicaciones de desktop, donde no es lo mismo tener un botón en el desktop, en GTK o en Windows o en Mac, donde vos lo que tenés son componentes visuales que responden a eventos, que lo que sucede en la web. Entonces, acá lo que vemos es cómo se ha reinventado el Mobile View Controller en la web. En general lo que tenemos es un navegador que le hace una petición a un web server. El web server, cuando encuentra que es algo dinámico, se lo manda a la aplicación Ruby. Y ahí lo que tenemos es una aplicación Rails, si queremos, que le pusieron nombres a cómo en objetos representa lo que sería el Mobile View Controller. Lo que tenemos es el router, que es el que primero recibe la petición. O sea, una vez que el web server se da cuenta que no es un contenido estático, se lo pasa al router. El router es esto que veíamos como config route, que vimos que se configuraba acá. Espérenme que tengo la otra consolita. Acá, config route. Que acá no tenemos nada más que una redirección. Entonces este router es el que a partir de este archivo se va a configurar con todas las reglas de redirecciones y con todas las asignaciones de qué controladores van a ser los que saben atender qué cosa. Pero lo que está al frente de todo es el router. Ese router va a delegar a un controlador según el macheo en la expresión de la URL. Ese macheo en la expresión de la URL va a ser la URI, es decir, lo que viene al final después del nombre de hostname, ¿sí? Y el verbo. El verbo es un verbo HTTP, puede ser get, puede ser post, puede ser put, puede ser patch, puede ser delete. Entonces, el router va a tomar la decisión en cuanto al verbo
y el URI, y se lo va a terminar entregando a un controlador, que un controlador es una clase con métodos, ¿sí? Ese controlador va a saber entre modelos que va a ir a buscar la base de datos hechos en Active Record y vistas, ¿sí? Va a poder engendrar una respuesta que va a ser la que va a devolver, ¿sí?, el propio controlador, ayudándose del view y del model. Es decir, que tenemos un router que delega en un controller, el controller en base a uno o más modelos va a armar una vista que va a devolver en forma de response, de respuesta. ¿Se entiende? Bien. Desde una vista estaqueada lo que tenemos es un navegador, que es un browser, que va a hablar con un web server, que ese web server va a hablar con un application server, que ese application server va a hablar con un router, que ese router va a hablar con un controller, y ese controller va a hablar con modelos, va a obtener modelos y le va a delegar las vistas, los modelos, con la lógica de negocio necesaria para poder armar una respuesta, que puede ser un JSON, puede ser un cacho de HTML, bueno, va a conjugar desde un server-side rendering, volviendo a ese término, una respuesta. Bueno, entonces, en la base del stack está el navegador, el requerimiento fluye subiendo por las capas hasta llegar al router, que despachará el controlador apropiado. Existe un único config routes y múltiples controladores, modelos y vistas. El controlador, al recibir el flujo, va a obtener datos de algún modelo. Con los datos listos, el controlador renderizará la respuesta combinando los datos del modelo con una componente de vista que provea layout y markup, es decir, JSON, YML, XML, etc. Cada archivo tendrá una estructura y sintaxis específica basada en cómo se ha definido por el mismo framework. O sea, vamos a ver cómo se escribe, todos son convenciones, vamos a ver cómo se escribe el controlador. De la misma pasada en Active Record, que las tablas iban en plural, los modelos en singular, uno con Snakefish, el otro con Camel, que bueno, todo eso es la misma lógica acá. Cada modelo, cada view y cada controller que crearemos heredará comportamiento de superclases que son parte del framework y son las que me ahorran un montón de líneas de código. Bien. La parte de los modelos es la que ya aprendimos y donde no vamos a tener que meter mucha lógica. Generalmente son objetos de Active Record y en la mayor parte de las aplicaciones Rails un modelo obtiene datos de una base de datos. Pero no todo es Active Record en esta vida. Entonces, el model user podría obtener el nombre y el email desde una base de datos local, pero ese mismo modelo podría además obtener datos de Twitter, de Facebook o de alguna otra red social usando alguna API. El mundo no es solamente una base de datos y listo. Hoy en día se está incluso pensando en que las aplicaciones ya no tengan ni manejen usuarios. Vos, a ver, si ustedes se ponen a pensar, cualquier aplicación que se hayan ustedes suscrito en este último tiempo, en general seguramente ingresaron con su cuenta de Gmail y no se registraron y sacaron un nuevo usuario. O sea que las nuevas aplicaciones incluso lo que empiezan a hacer es a tomar tu usuario de tu red social y no se preocupan por un registro y simplemente toman los datos que manipula Gmail o Facebook o Twitter o bueno, la red social que más te guste, o GitHub o LinkedIn. Entonces aparecen proveedores de identidad, ¿sí? Para lo que es el Estado argentino, casi que el que se convirtió en el autenticador, digamos, más seguro y serio, terminó siendo AFIP. Con Renaper, bueno, vieron lo que ha pasado, hace poquitito hubo un temita con Renaper. ¿Escucharon la noticia? Que se filtraron los datos en Renaper. Y tampoco era muy segura el mecanismo de autenticación, porque bueno, mucha gente estuvo logueándose para tramitar algunas cuestiones con el número de DNI y ese código que aparece en la parte inferior del DNI, un número que tenemos ahí, no me acuerdo el nombre ahora, que aparece en el frente del DNI, o sea que vos, si lo usás para autenticar a las personas, tenés que tener mucho cuidado porque cualquier persona va a sacar una fotocopia de tu DNI, que es casi lo que te piden para hacer muchos trámites, y ya podían hacer algunos trámites por vos, entonces tampoco era una cuestión seria. Y acá aparece bueno, el tema de la autenticidad de la gente como un problema difícil de controlar.
Em, Difícil de controlar y fácil de delegar hoy en día. La gente confía más en Gmail y no te va a dar su cuenta de Gmail porque hoy todo lo tiene atado a Gmail. Eh, Ese celular y no quieren que con ese celular puedan, eh, no sé, usarlo para instalar algo en otro celular y de alguna forma impersonarse como vos. Entonces, es como un problema si te obtienen tu clave de Gmail hoy en día, porque Gmail es tu celular y casi que es tu vida. Entonces, por ahí lo usas para entrar a otros lugares. Entonces, como que se dio un poco de vuelta. Antes era más importante tu cuenta institucional y hoy en día por ahí es más importante tu cuenta social por cómo asociaste otras cosas con tu cuenta social. Entonces, bueno, eh, a nivel nación creo que lo más interesante es lo de AFIP como, como entidad de autenticación que realmente ha hecho un buen trabajo de autenticidad. Pero bueno, lo que voy con esto es que uno puede hacer una aplicación que no siempre sale de un Active Record, de una base de datos, sino que sale de una API. ¿Mm? Entonces, esos serían los modelos. Los controladores, por su parte, en Rails, eh, son quienes van a obtener datos de modelos si fueran necesarios y generalmente un controlador va a poseer más de una acción. Vamos a ver que lo que vamos a mapear son verbos HTTP con URLs de HTTP, o sea, vamos a ver un get barra user, por ejemplo, o un post barra user, y cada combinación de verbo con URL va a machear en config routes y se va a delegar a un controlador en una acción. Un controlador será una clase, una acción, un método de esa clase. Y van a ver que es muy cómodo elaborar con ese tipo de estructura. Es tan común y tan habitual que hoy se usa en la mayor parte de los frameworks de una forma muy similar. Entonces, el archivo config routes machará el requerimiento web a una acción del controlador y en Rails se trata de limitar acciones en un controlador a las 7 acciones siguientes: el index, el show, el new, el create, el edit, el update y el destroy. ¿Qué significa tener esas 7 acciones en un controlador? Significa que con el index voy a tener el listado de todas las entidades. Con el show voy a tener el get de una entidad. Con el new voy a tener un formulario para poder postear después los valores con un create. Con edit voy a mostrar un formulario que tiene los datos cargados, ¿sí? Para poder después hacer un update y modificarlos. Y el destroy es lo que me permite eliminar una entidad. Se piensa un solo controlador para más de una acción. Se piensa un controlador tiene n acciones. Como estamos diciendo acá, tenemos, por ejemplo, el controlador que representa a un recurso, por ejemplo, una VM de personas. Se dice que es RESTful. Se implementa todas estas acciones siguiendo el estándar de algo RESTful. Que sea RESTful es que uno puede implementar este ABM, que en inglés es CRUD, que es crear, actualizar, reemplazar, obtener, perdón, retrieve es recuperar, crear, recuperar, editar, actualizar y eliminar. ¿Sí? Eso es CRUD. Los 7 acciones que ves acá son porque el index es el listar la colección de todos tus objetos, paginada o no. El show es el recuperar uno de ese listado. El create es crear uno nuevo, pero para poder crearlo tenés el new, que es el formulario que te presenta los campos que vos vas a submitir con el create. El update es el actualizar, que para poder actualizar un valor vas a necesitar el edit, que es un get con todos los campos cargados con los valores de la entidad que vas a actualizar. Y el destroy es simplemente el ID de lo que querés eliminar. Sí, ahora los vamos a ver más ahora no, la clase que viene probablemente, en detalle. Pero digamos que se habla de RESTful cuando se implementa todos los verbos para CRUD, que acabo de mencionar. Esto de RESTful, todo tiene que ver con todo. Nace de HTTP. HTTP, cuando se extiende a la versión 1.1, cuando ustedes saben, pero la versión HTTP está por la 2,
está por salir la 3, pero previo a eso existió la 1.1, que es del año 90 y pico, 98 creo que es. Roy Fielding es quien extendió la RFC del HTTP 1.0 a la 1.1, y allá por los años 90 y pico, fines de los 90, esta persona definió que se extendía el protocolo HTTP como una máquina de estados con distintos verbos que extendían el get y el post al get, el put, el patch, el delete, el update, ¿sí? A todos los métodos que hoy acostumbramos usar en nuestros frameworks, a que las cuestiones podían ser hipermedia, no solamente un link en un HTML, sino que una API devuelve un link al recurso que creó para saber cómo después ir a editarlo. Y empezamos a entender un poquitito qué significa esto de RESTful. De hecho, hay toda una teoría detrás de cómo se hacen APIs que sean RESTful hipermedia, y estándares como son OpenAPI, ¿sí? OpenAPI es un estándar que se implementa tranquilamente con Swagger, y ahí Postman entra en juego para ver si vos respetás estas cuestiones de los estándares, y vos lo definís con un lenguaje más o menos coloquial. El tema es que después vos programás en Ruby, programás en Python, pero si tu API sigue el estándar de OpenAPI, no importa en qué lo desarrollaste, porque está siguiendo un estándar, ¿sí? Y todo esto que hablamos de RESTful, hipermedia, ateros, que son todas las propiedades que puede tener una API, nacen de toda la evolución de las API HTTP, que no tienen que tener estado, el mundo de los microservicios y todo lo que es la evolución de las arquitecturas orientadas a servicios, llegando a implementar hoy una API con Rails o con Python o lo que fuera, tiene este nombre RESTful porque respeta lo que sería un AVM general desarrollado con los verbos HTTP y las mismas URLs. Entonces, Rails lo que van a ver es que es muy prolijito en seguir los estándares. Y por eso se dice que un controlador es RESTful cuando implementa estos 7 métodos para poder sí tener soporte de una API que sea RESTful, que es hablando en términos de APIs. Bueno, y las vistas en Rails, para presentar la parte teórica, pues vamos al grano con un ejemplo, entendiendo todo esto. Una vista combina código Ruby con markup HTML. Bueno, el markup puede ser HTML, puede ser ahora un JSON, puede ser un XML, cualquier otra cosa. Generalmente vamos a tener una vista asociada a cada acción de un controlador, es decir que para los 7 métodos que mencionamos acá, que son acciones de un mismo controlador, vamos a tener asociada una vista, ¿sí? Una vista para index debería mostrar una lista de usuarios. Una vista de show proveerá detalles del perfil de un único usuario. Las vistas tendrán una sintaxis muy similar a lo que es el HTML convencional, pero con algunos datos que se extraen de variables Ruby o estructuras de control como loops que permitan crear tablas o listados o cosas por el estilo. En sí lo que vamos a ver es un lenguaje de templating, lo que se conoce como ERB, y que por el trabajo práctico que están desarrollando seguramente ya empezaron a ver algunas cosas. Siguiendo el principio de Separation of Concerns, es considerada una buena práctica limitar el uso de código Ruby en las vistas para solamente imprimir valores de variables. Si tienen que hacer determinada lógica, no debería estar en las vistas. Cualquier otra cosa sería responsabilidad de los modelos. No todas las acciones tendrán una vista porque, por ejemplo, cuando uno destruye un objeto, en general lo que se vuelve es una redirección. Por ejemplo, si borraste a una persona, volvés al listado de personas diciéndole, usted borró una persona. A ver, una de las cosas que por ahí es interesante de los diseños, ¿no?, de las aplicaciones que siguen el MVC, es donde metes la lógica de tu aplicación. Los controladores deberían salir a buscar los objetos de modelo para dárselos a las vistas, y las vistas deberían renderizar en templates. Si en el medio de una vista terminás necesitando obtener un valor y calcularlo, lo que está bueno es que o crees un decorator o que crees una clase a la que delegás la responsabilidad de cómo mostrarse, o que uses un helper, pero nunca que metas código adentro de la vista, metiéndote entre las tripas de los objetos para sacarle un cacho de víscera y mostrarla en la vista. O sea, tenemos que tratar de evitar vistas gordas, tenemos que tratar de evitar controladores gordos. Estamos llegando al verano y estamos a dieta, básicamente, entonces tenemos que poner modelos delgados, controladores delgados y vistas delgadas. ¿Qué significa eso? Que
que cuando se nos empasta la cosa, tenemos que pensar en qué modelo de objetos podemos usar para que no nos quede tan pesado ese objeto que está tratando de tener muchas responsabilidades. Bueno, con esto hablamos mucho de teoría, muchos conceptos que por ahí no tienen que ver con Ruby. La clase que viene vamos a tratar de ver un ejemplito con Rails para entender cómo se hacen las cosas a mano y después tratar de usar el scaffolding. El scaffolding es usar ayudantes que me crean una estructura que ya me dejan una VM armadito y yo tengo que hacer poco. ¿Sí? Yo lo que quería hoy era desambiguar algunos conceptos como estos que estuve mencionando que tienen que ver más que nada con un servidor web, un application server, que entiendan que es una CDN, cómo es que todas estas cuestiones se van conjugando para darle un poco de vida a lo que es la web que hoy usamos. ¿Sí? Bueno, igualmente cualquier duda que tengan pueden consultarnos. Son temas que obviamente son muy nuevos, son cosas que por ahí confunden, así que pregunten sin ningún problema. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Si quieren hacer alguna consulta, me quedo un ratito para preguntas.